Quiero que usted pueda ir participando juntamente conmigo. En los comentarios puede usted responder las preguntas que habrán también de aparecer en la pantalla. Y la primera sección pues es la de observación. Vamos a ver qué dice este texto. Y la primera pregunta que hay que responder: ¿cómo se presenta Pablo? ¿Y cuál es la misión que ha recibido de parte de Dios? Para ello, usted observe el capítulo 3, los primeros 3 versículos, para obtener la respuesta a esta pregunta. Yo voy a leer lo que dice la porción. Efesios 3, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles, tal como antes les escribí brevemente. Dios mismo me reveló su misterioso plan. De acuerdo, hermanos, a estos 3 primeros versículos de Efesios capítulo 3, ¿cómo se presenta el apóstol Pablo? ¿Y cuál es la misión que ha recibido de parte de Dios? Yo tengo aquí una respuesta, pero usted igualmente puede compartirla en los comentarios. Yo identifico que Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús. Y la misión que él está buscando o el propósito que quiere completar es extender la gracia de Dios a los gentiles, a aquellos que no eran parte del pueblo de Israel. Pablo entiende que su misión, su propósito y su llamado es extenderles la gracia de Dios para que ellos también pudieran conocer al Señor. Usted observe estos versículos y vea cómo Pablo se presenta y cuál es la misión. Aquí hay una respuesta que dice: fue tomado esclavo para Cristo, para servir y ministrar la gracia de Dios a los gentiles. Así que es cierto, Pablo se presenta como prisionero o como esclavo de Cristo Jesús y lo hace con el propósito de darles a entender a los gentiles que Él está para servicio de ellos, para bendecirlos, porque va a ministrar la gracia de Dios, va a extender la bondad de Dios con ellos que son gentiles. Así que, ¿cómo se presenta Pablo? Se presenta como prisionero de Cristo o esclavo de Cristo, con el propósito y la misión de extender la gracia de Dios, ese favor inmerecido de parte de Dios con los gentiles. También otra respuesta dice aquí: se presenta como prisionero de Cristo y su misión es llevar el mensaje de Dios a los gentiles. Segunda pregunta en esta sección de observación: ¿cuál es el ministerio que ha sido revelado a Pablo y cómo se relaciona con su llamado? En los versículos del 4 al 6 podemos observar la respuesta a esta pregunta. Dice también aquí otra respuesta antes de leer. Dice: se entregó a los gentiles como prisionero, como esclavo. Y sí, así es como se presenta el apóstol Pablo. En los versículos del 4 al 6 encontramos la respuesta a la segunda pregunta. Voy a leer estos versículos que dicen: cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló, dice Pablo, a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto judíos como gentiles crean la buena noticia y gocen por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos formarán parte del mismo cuerpo y ambos disfrutarán de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el ministerio que ha sido revelado a Pablo? ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué es eso que estaba escondido? ¿Y cómo se relaciona con su llamado? Yo respondo de la siguiente manera: que los gentiles son coherederos y miembros del pueblo de Dios, y a la par son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por el Evangelio. Ese es el misterio que ha sido revelado a Pablo. Y de una manera muy puntual en el versículo 6
lo encontramos, donde dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos ahora son un solo cuerpo. Ambos pueblos comparten esta relación con Dios como Padre. Y ese es el misterio que ha sido revelado a Pablo y cómo éste tiene relación con su llamado, porque su llamado, su misión era extender la gracia a los gentiles. Eso respondíamos en la primera pregunta. Así que ahora pues está cumpliendo con ese llamado porque el misterio tenía que ver con eso mismo. También aquí alguien responde que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra respuesta aquí dice, el misterio es la sabiduría oculta desde los siglos en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo. Era el plan secreto de Dios para salvar a las naciones, reconciliar a toda la humanidad con Él y hacer un solo pueblo, una nación santa. Y Pablo fue tomado como mensajero de Cristo para ministrar la gracia de Dios a los gentiles. Y es verdad, ese es el misterio que Pablo pues ha recibido como revelación de Dios. Es plan de Dios y Dios mismo es quien lo revela. Y otra respuesta aquí dice que los gentiles, nosotros, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra respuesta dice, el misterio revelado es el alcance del plan de salvación que nos fue compartido ahora también a los gentiles, a los que creemos en Él. Y es importante entender esto porque entonces podemos nosotros vivir una vida relacionados con nuestro Señor. Otra pregunta, hermanos, en la cual quisiera que usted pueda participar. ¿Qué papel desempeña Pablo como siervo del Evangelio y cómo describe su actitud hacia ese ministerio? Versículos del 7 al 9 del capítulo 3 nos van a ayudar a responder esta pregunta. Dice aquí la palabra de Dios: por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia, dice Pablo, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Así que, de acuerdo a esta lectura que acabo de hacer, ¿cuál es el papel que Pablo desempeñaba como siervo del Evangelio y cómo describe su actitud hacia ese ministerio? Alguien responde aquí: el ser ministro por el don de la gracia de Dios, siendo menos el más pequeño de los santos, porque así dice Pablo acerca de sí mismo. Y yo encuentro que sí, de acuerdo a estos versículos del 7 al 9, pues Pablo se ve a sí mismo y el papel que desempeña es como ministro, como aquel que está capacitado y ha sido llamado para anunciar la buena noticia. Y se describe a sí mismo como el menos digno de todo el pueblo de Dios. Pero aún así, Dios lo ha elegido a él. Alguien responde aquí que nosotros, los gentiles, somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo en relación a la pregunta anterior y en relación a esta pregunta de qué papel desempeña. Dice aquí su papel de maestro para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, escondidas en Dios desde el siglo. Su actitud, dice aquí también, es algo que hay que notar. ¿Por qué? Porque se reconoce y se ve como el menos digno dentro del pueblo de Dios. Se observa a Pablo como el más pequeño porque sinceramente él no se siente y no se ve merecedor de este gran privilegio de anunciar
el mensaje de Cristo Jesús. La cuarta pregunta en la cual quiero que reflexionemos y podamos responder: ¿cuál es el propósito de Dios al usar a la iglesia en su plan eterno? ¿Cuál es el propósito de Dios al usar a la iglesia en su plan eterno? Voy a leer para ello los versículos del 10 al 12 que nos muestran la respuesta a esta pregunta. Dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Así que, ¿cuál es el propósito de Dios al usar a la iglesia en su plan eterno? Pues el propósito que Dios tiene y que Él espera lograr a través de la iglesia, que es su instrumento, es mostrar la amplia variedad de su sabiduría a los gobernantes y a las autoridades invisibles. Pablo entendió que su propósito de parte de Dios, pues era también capacitar a la iglesia para que la iglesia fuera ese instrumento, para que la iglesia mostrara la sabiduría de parte de Dios y realmente la iglesia fuera un pueblo que fuera de gran bendición para toda la comunidad. Alguien responde aquí también que el propósito de Dios al usar a la iglesia en su plan eterno es que el mensaje del evangelio, obviamente, sea dado a conocer a toda persona. Y para eso es que Dios ha llamado a la iglesia. Para eso es que Dios ha edificado a su cuerpo, que es la iglesia, para que nosotros anunciemos el mensaje de Cristo Jesús. Otra respuesta aquí dice: la iglesia está para dar a conocer y dar acceso a la fe por medio de Cristo, para salvación de quienes aún están sometidos a las tinieblas. ¿Y cómo lo va a hacer? Derribando principados y potestades. La iglesia, como podemos ver, tiene un papel importante y tiene un propósito claro dentro del plan de Dios para la humanidad. Así que la iglesia debe entonces alinearse al plan de Dios, someterse a su voluntad, para que así la iglesia pueda ser ese instrumento que Dios use para dar a conocer el mensaje del evangelio a todas las personas. Otra respuesta más que aparece aquí en los comentarios dice: el propósito es usar a su iglesia para dar a conocer el plan eterno y sabiduría de Dios en todas sus formas. Así que como iglesia tenemos un propósito, tenemos un llamado: mostrar a las personas el plan de Dios, dar a las personas el mensaje de Cristo y acercar a las personas a nuestro Señor y Salvador. Así que como iglesia, cumplamos también con ese propósito. Seamos ese instrumento que Dios usa para bendecir a otros. Una pregunta más: ¿qué pide Pablo en oración a los creyentes? ¿Cuál es la petición que podemos observar en su oración? En los versículos del 14 al 19 vemos cómo Pablo está orando por la iglesia de los Efesios. Y dice lo siguiente desde el verso 14 al 19: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y dice después en el verso 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero, dice Pablo, que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo.
Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Así que, de acuerdo a estos versículos que acabo de leer, ¿qué pide Pablo en oración por los creyentes de la iglesia en Éfeso? Yo respondo de la siguiente manera esta pregunta. Pablo pide que sean fortalecidos en el ser interior para que Cristo habite en su corazón, en el corazón de cada creyente, y eso va a ayudar a que echen raíces profundas y experimenten el amor de Dios. Eso es lo que Pablo pide en oración por los creyentes. Pablo, podemos observar que tiene una carga espiritual. Y por eso es que en oración presenta esta petición delante de Dios. La preocupación que tiene por los efesios la pone delante de aquel que puede satisfacer y que puede responder ante esta necesidad. Y la petición que hace es que la gente ahí en Éfeso sea fortalecida en el ser interior. Dice aquí una respuesta, pide al Señor que fortalezca espiritualmente a su pueblo y que logren saber que Cristo es la base de la fe y es el cimiento de la vida. Esto es lo que Pablo pide a favor de los creyentes en Éfeso. Así que nosotros pues podemos aprender mucho de esta petición. Primero, podemos aprender la carga que todo líder debe de tener, que sus seguidores o sus discípulos puedan realmente ser fortalecidos por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y también otra petición es que la gente pueda experimentar en su plenitud el amor de nuestro Dios. Eso es lo que Pablo está pidiendo en oración por estos creyentes de la iglesia en Éfeso. Siguiente pregunta. Bueno, aquí hay una respuesta antes de leer esta pregunta. Pablo pide que el poder del Espíritu Santo fortalezca el hombre interior, es decir, lo más profundo de los corazones de los creyentes, que Cristo habite en nosotros. Esa es la petición que hace Pablo a favor de los efesios. Y otra respuesta aquí dice, pide Pablo que en medio de las adversidades no desmayemos, sino que sigamos fieles al Señor. Esa es la petición que hace el apóstol Pablo por esta iglesia en Éfeso. Siguiente pregunta, ¿cómo llama Pablo a los creyentes a vivir de acuerdo con su llamado? Y para ello vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 4, donde Pablo, inspirado por Dios, nos dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Cómo llama Pablo a los creyentes entonces en relación a estos 3 versículos del capítulo 4? ¿Cómo los llama a vivir? Pues yo encuentro que los llama a vivir de una manera digna, siendo humildes, amables, pacientes, tolerantes, unidos y además pacificadores. El llamado que Pablo está haciendo no es cualquier llamado. Es un llamado sin duda difícil de cumplir en nuestras fuerzas. Pero cuando dependemos de Cristo, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, esto es algo posible. Es posible vivir tú y yo de una manera digna, en humildad, en amabilidad, en paciencia, en tolerancia, en unidad y además en paz. Así que Pablo nos llama a vivir de una manera que refleje ese llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios. ¿Cómo llama Pablo a los creyentes a vivir de acuerdo con ese llamado? Ahí en las respuestas observamos lo siguiente y quiero compartirte algunas de ellas. Los llama a vivir en unidad, tolerándose unos a otros en amor en Cristo. Y otra respuesta dice aquí, nos llama a vivir siendo humildes, pacientes, en amor, con unidad.
de una manera clara y práctica nos llama a vivir reflejando el carácter de Cristo Jesús. Es un llamado, por eso te digo, difícil de cumplir en nuestras fuerzas. Pero si dependemos de Cristo Jesús y somos guiados por el Espíritu Santo y en obediencia a la voluntad de Dios, entonces este llamado es algo posible, es algo que podemos hacer. Dice aquí otra respuesta que nos llama a vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. No es una manera fácil de vivir, pero es la manera correcta en la que Dios quiere que usted y yo vivamos. El cambio, dice otra respuesta, en la vida de un creyente debe ser tan profundo de modo que ya no ande más como los muertos en delitos, sino como aquellos que son dignos, humildes, con mansedumbre, paciencia y amor. Siguiente pregunta, en los versículos del 4 al 6 del capítulo 4, ¿qué elementos de unidad son los que destaca el apóstol Pablo como fundamentales para la vida de la iglesia? Voy a leer estos versículos del 4 al 6 del capítulo 4, donde dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Cuáles son entonces los elementos de unidad que destaca el apóstol Pablo como fundamentales para la vida de la iglesia? Yo encuentro que Pablo pone mucho énfasis en esto que es fundamental, que somos un solo cuerpo, que hemos recibido un mismo espíritu, que tenemos una sola esperanza, que seguimos y obedecemos a un Señor, que mantenemos y crecemos en una sola fe, que hemos sido todos partícipes de un solo bautismo y que tenemos a un Dios y Padre que está en todos y sobre todos. Eso es lo que yo observo como algo fundamental que Pablo nos está mostrando que debe ser visible en la vida de la iglesia. Así que eso es lo que nos muestra Pablo en cuanto a estos elementos que se deben observar en la vida de una iglesia. En una congregación que anhela ser sana, se debe ver de una forma muy tangible ese solo cuerpo. Se debe estar en un solo espíritu. Se debe compartir una sola esperanza. Se debe obedecer a un solo Señor. Se debe creer una sola fe. Y de esa manera vamos a tener esta unidad que Pablo ve como algo fundamental para la vida de la iglesia. Así que, ¿cuáles son esos elementos de unidad que Pablo destaca como fundamentales para la vida de la iglesia? Pues ya hemos respondido de acuerdo a estos versículos del 4 al 6 del capítulo 4 de Efesios. Ahora vamos a avanzar a la segunda sección, donde vamos a resolver algunas preguntas de interpretación. Y ahí me gustaría que usted pueda participar. La primera pregunta de esta sección: ¿qué nos enseña el ejemplo de Pablo sobre un liderazgo fiel y comprometido? ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo sobre un liderazgo fiel y comprometido? Yo respondo a esta pregunta mientras usted en los comentarios también lo hace de la siguiente manera: que ese ejemplo que Pablo nos da debe de ser el fin que perseguimos, ser líderes de ejemplo en estas áreas, en nuestra fidelidad y en nuestro compromiso. ¿Qué nos enseña Pablo con este ejemplo? Primero, que en nuestras fuerzas no se puede, pero en las fuerzas de Dios sí, que es algo posible de realizar siempre y cuando nosotros tomemos la decisión de ser fieles y de estar comprometidos con el Señor. Eso es lo que nos enseña Pablo con su ejemplo de liderazgo fiel y de liderazgo comprometido. Pero a usted, hermano, hermana, que está conectado, amigo, amiga, ¿qué le enseña el ejemplo de Pablo sobre ese liderazgo fiel y comprometido? Aquí dice
que está cimentado, que conoce y comprende a su Creador, se toma en serio su papel de portador de un mensaje de salvación para la humanidad, portador de conocimientos y un misterio nunca revelado anteriormente. Eso es lo que nos enseña Pablo, que él se está tomando en serio el llamado que ha recibido por gracia de parte de Dios. ¿Y por qué decimos que se lo ha tomado en serio? Porque ha desarrollado fidelidad y ha desarrollado también compromiso. Eso es lo que Pablo nos enseña con su liderazgo en esta carta a los Efesios. Segunda pregunta, ¿por qué es importante ser un líder? ¿Por qué es importante, perdón, que un líder conozca y viva el propósito de Dios para la iglesia? ¿Por qué será importante esto? Que un líder conozca y viva el propósito de Dios para la iglesia. De una manera muy sencilla, yo respondo, para que quienes lo siguen puedan realmente ser guiados por el Señor, pero también puedan ser guiados a Dios para evitar caer en la tentación de enorgullecerse. Por eso es que es importante que un líder conozca y viva el propósito de Dios para la iglesia, para que ese líder, sea hombre o mujer, grande o chico, nuevo en el evangelio o con ya algún tiempo, entienda que no se trata de hacer seguidores que lo sigan a uno, sino de hacer seguidores que vayan detrás de Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos observar y por lo cual es importante que un líder conozca y viva el propósito de Dios para la iglesia. Dice aquí otra respuesta. ¿Por qué es importante que un líder conozca y viva el propósito de Dios? Para realizar el propósito de Dios con nosotros. Se supone, y es el trabajo del líder, facilitar a los seguidores el entender los planes y la voluntad de Dios. Y cuando un líder entonces conoce y vive ese propósito, va a ser realmente de bendición. Otra respuesta aquí dice, porque entonces ese líder no anda perdido, sino que da dirección. Tiene fuego en el espíritu, celo por la obra y además poder, porque está siguiendo al Señor. Y además otra respuesta aquí dice, será de bendición para aquellos que lo siguen y ser de ejemplo a los demás. Alguien más responde, es importante para lograr identificar el verdadero propósito de Dios, no tan solo para el líder, sino para bendición del crecimiento de la iglesia de Cristo Jesús. Y es totalmente cierto. Por eso es necesario e indispensable que el líder conozca y viva el propósito de Dios para su iglesia. Otra pregunta, ¿cómo se relaciona la humildad y el servicio con la fortaleza y salud de la iglesia? ¿Qué relación hay entre la humildad y el servicio con la fortaleza y salud de una iglesia hablando espiritualmente? ¿Cuál será esa relación? Yo respondo de esta manera a esta pregunta. Una iglesia humilde dependerá de Dios y su poder. Una iglesia humilde entonces va a entender que el Señor es el Señor y uno es el que obedece la voz del Señor. Pero también una iglesia sana servirá a Dios y a los que le rodean. Así que hay una relación de humildad y servicio con fortaleza y salud en la iglesia. Porque la humildad a nosotros nos trae fortaleza. Porque cuando somos débiles, dice la palabra, entonces somos fuertes. Y cuando entonces tú y yo estamos sirviendo, estamos demostrando que estamos sanos, que somos saludables seguidores de Cristo Jesús. Alguien responde aquí que también se relaciona esta humildad y este servicio con la fortaleza y salud de la iglesia, anunciando el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Por eso es que debe haber esta relación, para que la humildad pueda reflejarse en el trato que tiene la iglesia. Alguien más responde aquí, la humildad viene de saber que no es por uno, sino por la gracia de Dios. Y el servicio al saber que otros están bajo las tinieblas y Dios te ha dado un mensaje poderoso, entonces lo que da fuerza y salud es que se ejercita esto y se puede enseñar el evangelio.
Por eso es que hay una relación entre la humildad y el servicio con la fortaleza y la salud en la iglesia. Una pregunta más en la que quisiera que usted y yo podamos meditar y reflexionar en esta noche. ¿Por qué la unidad es indispensable para que una iglesia tenga metas claras y sea fuerte? Mientras usted responde, yo le comparto otro comentario que hay aquí en relación a la pregunta anterior. La humildad es la base para la vida cristiana y la vocación. Ser humilde es verte como es apropiado delante de Dios. Y por eso es que existe esa relación entre humildad y servicio con fortaleza y salud en una iglesia. ¿Y por qué la unidad, hermanos, es indispensable para que una iglesia tenga metas claras? ¿Por qué la unidad es indispensable para que una iglesia sea fuerte? Yo respondo de la siguiente manera: para que esos esfuerzos que se hacen sean mejor aprovechados y para que juntos se logre más y se logre también más pronto. No solamente se hace más, sino que se hace más pronto. Y es importante entender que la unidad es algo indispensable para que una iglesia pueda alcanzar su misión delante de Dios. ¿Por qué la unidad, hermanos, es indispensable? Alguien responde aquí: porque estando en unidad, todos estamos en la misma sinfonía y por lo tanto fortalecidos en el Espíritu Santo. Alguien más responde: si cada miembro persigue sus propios intereses, la iglesia se divide y no avanza. En un cuerpo, cada miembro obedece a Cristo como cabeza de la iglesia. La unidad da una misma dirección. Sin unidad hay confusión. Así que por eso es que la unidad es algo indispensable para que la iglesia no solamente tenga metas claras y sea fuerte, sino con esa fortaleza alcance sus metas para honra y gloria de nuestro Dios. Así que por eso es que la unidad es un tema que nosotros como congregación debemos estar trabajando, compartiendo y debemos exhortar a otros a unirse también, como lo dice la palabra. Alguien más responde aquí: es indispensable la unidad porque entonces trabajaremos unidos para lograr metas, buscaremos cumplir juntos el propósito de Dios. Y alguien más responde: vivir en unidad con los demás en el amor del Espíritu es una forma maravillosa de mostrar el amor de Cristo a los incrédulos. Y es verdad, en un mundo, hermanos, que está dividido, que está separado, nosotros como iglesia debemos estar unidos. Y recuerde, hace tiempo en la iglesia compartíamos una serie hablando acerca de la unidad de la iglesia y decíamos que una iglesia unida jamás será vencida. Así que la unidad es algo indispensable, no solo para tener metas claras, sino también para ser sanos y fuertes. Otra pregunta más: ¿qué revela la oración de Pablo sobre las prioridades de un liderazgo maduro? Observe usted en esa sección, en los versículos del 14 al 19, la oración de Pablo. ¿Y qué revela esta oración acerca del liderazgo del apóstol Pablo? Pues yo encuentro que revela que nuestra carga al liderar al pueblo de Dios debe de ser que las personas sigan a Cristo Jesús, que las personas le conozcan realmente, para que esas personas puedan servir al Señor como a Él le agrada. Así que es importante, hermanos, que nosotros veamos que esa oración de Pablo debe también alinearse a nuestras oraciones como líderes. Usted y yo, antes de orar por números, antes de orar por recursos, antes de orar por éxito, oremos para que las personas sigan a Cristo Jesús. Oremos para que las personas que están en la iglesia puedan conocer al Señor. Y oremos también para que las personas que están en nuestra congregación sirvan a Dios como a Él le agrada. ¿Qué revela para usted, hermano, la oración de Pablo sobre esas prioridades de un liderazgo maduro? Si usted gusta, puede responder esta pregunta ahí en los comentarios y yo leeré su respuesta. Alguien más aquí escribe: una iglesia humilde será de mucha bendición
para las personas nuevas en el Evangelio. Y sin duda, y si a eso le agregamos que la iglesia no solo es humilde, sino es unida, será de más bendición para aquellos que Dios traiga para que escuchen su mensaje. En relación a lo que revela la oración de Pablo por la iglesia de los Efesios, alguien responde: pedir por los demás las bendiciones del amor en Cristo y dar apoyo moral y físico sin condicionar. Eso revela, porque Pablo no está mostrando una serie de requisitos que los efesios deben cumplir, sino que él está dando esa prioridad como líder para que esta iglesia pues pueda ser una iglesia que siga a Cristo, pueda ser una iglesia que conozca al Señor y que además le sirva como a Dios le agrada. Las peticiones, alguien más responde, las peticiones de oración de Pablo revelan un conocimiento profundo de Dios, un corazón de quien ama y pastorea una iglesia que desafortunadamente pocos anhelan y perseveran en alcanzar en las iglesias. Y esto es algo que sin duda pues debe llamarnos a cada uno de nosotros, y de una manera más particular y especial a todos aquellos que tenemos la bendición y el privilegio de parte de Dios de ser líderes en su iglesia. En nosotros, hermanos, debe haber una carga espiritual, debe haber realmente esa sensibilidad, y debe haber tal sensibilidad a tal grado que pedimos por aquellos que están juntamente con nosotros. Y terminamos, hermanos, la última sección, la de la aplicación. Y la primera pregunta que le quiero hacer en esta sección es: ¿qué principios del liderazgo de Pablo puedes aplicar a tu ministerio o a tu servicio actual? ¿Qué ves en la vida del apóstol Pablo, en su liderazgo, que puedes imitar, que puedes aplicar? Yo encuentro algunos factores importantes que llamaron mi atención al leer este capítulo de la carta a los Efesios. Lo primero, yo veo que puedo aplicar la visión que tiene Pablo. Pablo no está viendo a los efesios con sus ojos físicos, sino los está viendo con sus ojos espirituales, no como lo que son, sino como lo que pueden llegar a ser. Eso es algo que yo puedo aplicar a ese liderazgo que Dios me ha conferido, la visión. Pero además también veo la convicción. Pablo, hermanos, está en la cárcel, está prisionero y aún así tiene convicción de que ahí en ese lugar tiene que continuar con su liderazgo a favor del pueblo de Dios. Y esa convicción sin duda es algo que también se puede aplicar y se debe aplicar en nuestro ministerio o en nuestro servicio. De igual manera, como pone aquí alguien en la respuesta, yo observo la humildad y la mansedumbre. Pablo, hermanos, tenía humildad. No se creía el mero mero, sino que él tenía humildad. Y con esa humildad es que realizaba su ministerio y su servicio a favor de todo aquel que estaba frente a él. Algo que también observo y que puedo aplicar es el trabajo en equipo. Pablo, hermanos, es conocido por saber trabajar en equipo. Y es algo que hoy en día en muchos equipos dentro de la iglesia, en muchos grupos de líderes hace falta. No podemos o no sabemos trabajar en equipo. Y es algo que el liderazgo de Pablo pues nos confronta a aplicar, tanto en el ministerio como en nuestro servicio. Y también algo que vemos en la vida del apóstol Pablo es su fidelidad. Y sin duda es algo que también usted y yo podemos aplicar al ministerio o al servicio que desarrollamos dentro de la iglesia, a hacerlo con fidelidad. Aquí alguien responde también los principios de humildad, rendición a Cristo y compromiso absoluto en la obra preciosa del Señor. Y cuando, hermanos, uno tiene estas virtudes o estos rasgos en su liderazgo, realmente es alguien digno de seguir, porque está demostrando el mismo carácter que Cristo mostró cuando caminó en esta tierra. Alguien más responde aquí: humildad y el poder para liberar del pecado. Y también algo que se puede aplicar es llevar el mensaje por todos los medios a cuantas personas se pueda. Esto es algo que sin duda el liderazgo de Pablo nos desafía a aplicar en nuestro ministerio o en nuestro servicio actual. Alguien más aquí responde: la mansedumbre, la humildad, la paciencia y un amor total y profundo a Dios para poder ver al prójimo como lo haría Jesús, y un gran compromiso
por la vocación a la que hemos sido llamados. En Pablo vemos sin duda esto. Y no es porque Pablo, hermanos, era un superhombre, sino porque Pablo estaba rendido a Cristo Jesús, su Señor y su Salvador. Otra pregunta, ¿cómo puedes contribuir a que tu iglesia sea más fuerte y sana desde el lugar de servicio donde estás? En el ministerio donde tú trabajas, haciendo lo que tú haces, ¿cómo puedes contribuir a que tu iglesia sea más fuerte y sana? Pues yo encuentro aquí de una manera personal que podemos y puedo de una forma muy particular mostrar el deseo de hacer las cosas para el Señor. Y cuando uno realmente muestra esto, pues es de impacto y es de ejemplo. Pero también entiendo yo que desde mi liderazgo puedo animar a otros a unirse al servicio con sus dones y talentos. Y es algo que suena a lo mejor sencillo de hacer, pero hermanos, es complicado de verlo en las iglesias. Gente animando a otros a servir con sus dones, con sus talentos, porque muchas veces los líderes en la iglesia pues están con esa mentalidad de competencia, con esa mentalidad de envidia y en lugar de unir a otros, pues los repelen, los rechazan o los regresan a su silla. Entonces, algo que puedo yo hacer, pues es tanto animar como dar ese ejemplo de hacer las cosas para el Señor. Alguien aquí también responde, ¿cómo puede contribuir a que la iglesia sea más fuerte? Poniendo esta petición como prioridad en sus oraciones. Y sin duda, es algo que también podemos y debemos hacer todos juntos. Orar para que Dios nos use en donde estamos, con lo que hacemos, para que nuestra iglesia sea fuerte y sea sana para la gloria de Dios. Una pregunta más, hermanos. Dice aquí, ¿qué acciones concretas puedes tomar para promover la unidad en tu congregación? ¿Qué se te ocurre a ti que puedes hacer para que en la iglesia donde estás, donde Dios te ha plantado, puedas tú promover la unidad entre los hermanos en la fe? ¿Qué se te ocurre? Mientras respondes esta pregunta, yo te comparto algunas respuestas en relación a la pregunta anterior. ¿Cómo puedes contribuir a que tu iglesia sea más fuerte? Con amor, con compromiso y con humildad. Poner por obra, responde alguien más, poner por obra lo aprendido. Y alguien más también responde, aprendiendo a trabajar unidos, imitando las características que Pablo describe, hacer equipo porque el Señor nos une. Y alguien responde en relación, dice, luego en vez de sumar, rechazan o hasta lo borran de las participaciones dentro de la iglesia. Y es algo que sin duda es cierto, muchas veces sucede, porque a final de cuentas estamos teniendo un liderazgo humano en lugar de un liderazgo bíblico. Cuando tenemos un liderazgo bíblico, podemos unir a otras personas, animarlos a acercarse, porque ese es el plan y el propósito de Dios para con su iglesia. ¿Y qué acciones concretas puede usted tomar para promover la unidad en su iglesia? Yo puse aquí algunas ideas que se me ocurrieron. La primera, asistir regularmente a las reuniones. ¿Quieres promover la unidad? Congrégate. Asiste, participa, no faltes, no dejes de venir a las actividades y a las reuniones, porque si eso haces, vas a promover la unidad y vas a hacerlo con tu presencia, porque así se empieza, estando uno presente. Se me ocurrió también otra idea para promover la unidad en nuestra iglesia, visitar a los hermanos que han dejado de venir. Eso es algo que todos podemos hacer. Muy cerca tuyo, estoy seguro que vive algún hermano o alguna hermana o alguna familia que no has visto a lo mejor en el último mes en la iglesia. Y el llamado que Dios te está haciendo a través de este estudio es que vayas y promuevas la unidad visitándoles, orando con ellos, preguntándoles por qué no han venido, sabiendo tú si hay alguna necesidad o algo que podamos hacer como iglesia para pues suplir alguna carencia que pudiera estar pasando. Eso es algo que usted y yo podemos hacer para promover la unidad. Otra cosita que se me ocurrió es ser sensible a las necesidades de los demás. Cuando usted y yo somos sensibles, sin darnos cuenta, estamos promoviendo la unidad. Cuando usted y yo nos interesamos por nuestro hermano que está enfermo, que está sin trabajo, que está en problemas,
que está a punto de ir a una entrevista laboral. Cuando hacemos eso, cuando somos sensibles a su necesidad, sin darnos cuenta, estamos promoviendo la unidad. Así que, hermano, yo le invito primero, como le dije, a participar y asistir regularmente en su iglesia, que sea su prioridad. Que ya sabe usted, hermano, ya conoce los horarios que tenemos en nuestra iglesia. Aparte esos tiempos. No falte. Y al no faltar, usted está promoviendo la unidad. También visite a los hermanos, propóngase en lo que termine esta semana, visitar a alguien que esté cerca suyo, principalmente si no ha venido a la iglesia, ya sea que lo visite o que le mande un mensaje. Hoy es tan fácil, hermanos, mantenernos en contacto para promover la unidad. Y también seamos sensibles a las necesidades de los demás. Dice aquí alguien más en relación a las acciones que puede hacer para promover la unidad, pues ser servicial, ser amable, ser gentil, ser comprensivo y ser empático. Y sin duda, todas esas cualidades y virtudes nos ayudan a poder promover la unidad en nuestra iglesia. Que la gente cuando llegue a este lugar se sienta aceptado, no solamente por Dios, sino también por usted y por mí. Hagamos eso, hermanos, y vamos a ver cómo nuestra iglesia va a alcanzar más almas para Cristo el Señor. Y la última pregunta, y es una pregunta principalmente a los líderes dentro de la iglesia, pero de igual manera, si hay colaboradores de algunos ministerios, de algunos líderes, sería bueno que la piensen y reflexionen. Si otros siguieran tu ejemplo de liderazgo, ¿la fe y compromiso de ellos con la iglesia crecería? Y si es así, o si no es así, ¿por qué? Sin duda, esta pregunta es pues confrontante para nuestra vida. Y más si somos líderes, para nuestro liderazgo nos confronta, porque puede ser que nosotros no estemos siendo de ejemplo, que usted y yo no estemos demostrándole a la gente ni confianza ni compromiso con Dios y con su iglesia. Por eso es que es importante que nos preguntemos si otros siguen nuestro ejemplo de liderazgo, su fe y su compromiso con Dios y con su iglesia, ¿va a crecer o no lo hará? Yo, hermanos, pues oro realmente a Dios para que a través del liderazgo, el ministerio que Él nos ha concedido, por su gracia, pues ustedes sean realmente motivados a crecer en su fe, a crecer en su compromiso. Y de esa manera, pues al crecer ustedes en fe y compromiso, nuestra iglesia también va a crecer. Y yo oro, hermanos, que esto sea así. ¿Por qué? Porque de una manera personal estamos haciendo lo posible por escuchar la voz de Dios para conducirnos bajo su voluntad y su dirección. Así que, hermanos, es importante, líderes, que se pregunten si hay gente siguiendo y viendo su ejemplo de liderazgo. ¿La fe y el compromiso de esas personas va a crecer o más bien se va a extinguir? Y hagamos esta pregunta y busquemos una respuesta sincera, hermanos. No solamente una respuesta para quedar bien, sino una respuesta con honestidad. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nuestro liderazgo, sea cual sea, el que usted tenga o el que de una manera personal yo tengo, inspire a otros a crecer en su fe y en su compromiso con Dios, pero también con su iglesia. Y si esto hacemos, entonces nuestro liderazgo será un liderazgo que dé gloria a nuestro Señor. Dice aquí una respuesta honesta que nos comparten. Nos falta mucho aún por ser ejemplo. Debemos seguir perfeccionándonos en santidad, fe, compromiso, servicio y lealtad al Señor. Y sin duda, hermanos, hoy podemos unirnos en oración para que cada uno de nosotros delante de Dios nos comprometamos a ser líderes que inspiren y que traigan a otros para que crezcan en su fe y en su compromiso con Dios y con su iglesia. Termino compartiendo con usted lo siguiente. Hoy en día, en la actualidad, la iglesia de Cristo necesita más que nunca líderes maduros, líderes que entiendan que su llamado y su vocación es por gracia, líderes que vivan con una carga espiritual por el pueblo de Dios, líderes que promuevan la unidad por medio del Evangelio.
Estos pasajes que hemos visto en Efesios 3 y la primera sección de Efesios 4 nos muestran, hermanos, que el enfoque del liderazgo cristiano no es el líder, no es uno mismo, sino el llamado que hemos recibido, el mensaje que debemos proclamar y el propósito que usted y yo debemos cumplir. La gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Ese es el propósito, buscar y darle a Dios la gloria y comprometernos también a ser instrumentos que Dios use para edificar a la iglesia.